Doctora, buenas noches. ¿Me confirma el audio, por favor? Muy buenas noches, si se le escucha, podemos comenzar. Perfecto, vamos a dar inicio. Muy buenas noches, estimados participantes. Buenas noches, ¿me confirma el audio, por favor? Muy buenas noches, si se le escucha, podemos comenzar. Perfecto, vamos a dar inicio. Disculpe. Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Maritz, asesora académica del Centro Internacional de Actualización y Formación Profesional, CIAF. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes al curso Aplicación de punción seca en dolor miofacial. La ponente a cargo el día de hoy es la doctora Jenny Gabriela Hidalgo desde Bolivia. Antes de comenzar con la ponencia, les voy a brindar algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia, a menos que la doctora solicite su participación. Y para todos los participantes que desean solicitar la clase grabada, material de estudio y la respectiva certificación, les voy a dejar los números en el chat. Cualquier duda o consulta que ustedes tengan, lo va a estar absolviendo la doctora al final de la ponencia o cuando ella vea conveniente. Sin nada más que mencionar, doctora, muy buenas noches. Le doy pase a su ponencia. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Si me permite compartir, por favor. Sí, ya puede compartir, doctora. Bien, entonces comencemos con el curso del día de hoy, que es aplicación de punción seca en dolor miofacial. Para lo cual, eh, vamos a hablar de algunos fundamentos respecto a esto. Hablamos de que tenemos puntos gatillo, a los que llamamos músculos miofaciales, que constituyen una de las causas de dolor agudo y crónico, y bueno, que han ido siendo pasadas, ¿no?, por alto o ignoradas con mayor frecuencia, y al mismo tiempo representan uno de los cuadros dolorosos musculoesqueléticos más frecuentes. Es decir, es un dolor que a veces uno lo pasa de largo porque es un dolor tal vez sordo, ¿no? Y este dolor está inducido por lo que viene a ser estos puntos gatillo musculares. Representa una causa bien definida e independiente de un dolor agudo y, bueno, especialmente del dolor crónico que acompaña estos síntomas de otras enfermedades y que puede persistir mucho tiempo después de que se haya resuelto el problema original que inició el cuadro. Entonces, si se dan cuenta, aquí hablamos de los puntos gatillo, donde nosotros vamos a actuar con la punción seca para estos dolores agudos que pueden sentir los pacientes, que muchas veces esto no se puede y no se pueden tratar con otros métodos, que ya se les ha dado diferentes medicamentos, o también pueden ser dolores crónicos que a veces necesitan una terapia alterna a esto, ¿no? O sea, algo que lo apoye. Bueno, Enrique Esteves nos dice que es un foco de irritabilidad en lo que es el músculo cuando éste es deformado por presión, estiramiento o contractura. Entonces, este va a producir un dolor local, a veces referido. Entonces aquí estamos viendo, ¿no? Existen diferentes zonas, diferentes lugares que son los puntos gatillos más comunes, ¿no? Tenemos a lo que algunos puntos gatillos de miembro superior en estas zonas, en la región del glúteo principalmente, que llega a molestar mucho a los pacientes, sobre todo después de los 30 años. También tenemos en regiones de la cabeza, tenemos en la región del cuello, principalmente a la altura del trapecio, debido al estrés que llega a producirse. También podemos encontrar en lo que son algunos dedos, aquí estamos viendo, ¿no? Lo que es el antebrazo y también lo que son los dedos de la mano.
Bueno, el dolor que precede, un ratito, Doctora, continúe, yo me encargo. está bien, nada más. Bueno, entonces hablemos de este dolor, ¿no? Este dolor precedente de estas estructuras profundas, podemos decir, de los músculos. Entonces, puede venir de las articulaciones, puede venir un dolor de ligamentos, puede venir un dolor de tendones o de órganos internos más profundos. Entonces, va a dar una localización un poco complicada del dolor. Entonces, de ahí que nosotros vamos a percibir posiblemente una región distinta o alejada al dolor que se está refiriendo, ¿ya? Entonces, este dolor referido muscular podemos acompañarlo de otros, o sea, se acompaña de otros síntomas. Por ejemplo, puede tener el paciente una disminución de la sensibilidad, una sensación de frialdad, una sensación de rigidez, debilidad, fatiga o disfunción motora musculoesquelética. Vamos a la naturaleza de estos puntos gatillo que se tienen, es decir, ¿de dónde provienen estos? Bueno, puede deberse de bandas tensas, también es la respuesta de un espasmo local, también de un dolor muscular que podría ser. Entonces, en relación a lo que viene a ser las bandas tensas, estas se van a localizar en fibras musculares contraídas que las denominamos bandas, ¿ya? Estas bandas pueden palpar mediante la palpación plana, es decir, el momento que nosotros hacemos esta palpación, ¿no? Mediante una pinza podemos percibir como unos cordones tensos en el interior del vientre del músculo. ¿Ya? Y luego tenemos lo que es el espasmo local, que también nos puede dar un dolor en lo que es el punto gatillo. Aquí en este caso, por ejemplo, puede ser por una contracción súbita de lo que es la fibra muscular que pertenecen a una banda tensa. Y bueno, después tendríamos el dolor muscular propiamente, ¿no? Que se debe a una contractura, vamos a sacarlo a dormir afuera, todo el chico. Que se observan de los músculos de los pacientes con dolor miofacial, posiblemente estos dan lugar a lo que es una compresión de los capilares. Esa es la medida de la Vamos a web. la fisiopatología. Bueno, como habíamos dicho, se debe a una fibra muscular en este caso, ¿no? Pues ya puede Génesis, ser por una favor, banda. ¿puede apagar su Medida micrófono y de su la web cámara? No sé, no sé. pero dale puñito. Doctora, un momentito, por favor, hay mucha interferencia por parte de Génesis. Ya puede comenzar, ya puede continuar. Ahora hablemos de la fisiopatología. Como había dicho, esto tiene que ver con la fibra muscular o la banda muscular o el músculo propiamente dicho. Y esta aquí se va a ver, este dolor evidentemente se va a deber a una neumonía postural, puede ser el sobrepeso que tiene el paciente o puede haberse un golpe que haya sufrido, un traumatismo, un factor mecánico, un mal movimiento, haber dormido mal, por ejemplo, o una inflamación que se ha producido subsecuente a algún trauma. Entonces, todos estos pueden afectar a la fibra muscular, es decir, estresan a lo que es la fibra muscular y producen este daño tisular. Al producirse un daño tisular, activamos nuestra respuesta neurovegetativa, donde vamos a ver que actúan los nociceptores vecinos y lo que son los locales. Entonces, al hablar de los nociceptores vecinos, lo que va a existir es una isquemia local en esta zona, donde vamos a encontrar el punto gatillo.
Este punto gatillo, es decir, todo esto se va a reunir en un solo lugar, podemos decir, y de aquí se va a transportar la información por medio de la médula espinal al sistema nervioso central, por medio de estos impulsos. Y bueno, esto nos va a dar una sensibilización a nivel central. Ahora, hablando de los nociceptores locales, hablamos de este espasmo producido por el músculo que va a hacer la sensibilización central. Por tanto, fíjense, ambos tienen en cuenta, o sea, ambos van a trabajar juntos y van a hacer esta sensibilización a nivel del sistema nervioso central. Es por tanto que llega a sentir este dolor todo el tiempo. Entonces, cuando existe la activación de un punto gatillo, esto se puede deber al uso muscular, como les decía, excesivo, el hecho de hacer una actividad repetitiva, ¿no? Puede ser, por ejemplo, las personas que les gusta tejer mucho pueden producirse uno de sus dolores en lo que son las articulaciones de las manos, ¿no? O hacer algún movimiento muy seguido también nos puede producir esto, ¿no? También el mismo estrés psicológico que puede activar estos puntos gatillos. Entonces, cada punto gatillo tiene su sitio sensitivo, un sitio en el que se puede inducir una respuesta de espasmo local cuando se estimula mecánicamente lo que es estos puntos gatillo. Entonces, como les digo, el punto gatillo se va a ir originando porque hay un músculo inflamado, porque hay un trauma, porque hay un sobreuso. Por ejemplo, pacientes que se dedican a algún deporte y hacen un movimiento repetitivo, estresan tanto al músculo que pueden originar un punto gatillo donde va a iniciar el dolor, ¿no? Las malas posturas de igual forma. Y aquí estamos viendo, ¿no? ¿Qué signos y síntomas nos van a dar para el punto gatillo? Un dolor puntual es en un lugar puntual, es decir, en un lugar específico, local, el paciente les apunta el lugar donde les duele y es profundo. ¿Qué más? Puede darnos una limitación en lo que es la movilidad articular y también puede producir espasmo muscular. Para el diagnóstico, bueno, vamos a ver. eh, un momento, por favor. Bueno, mil disculpas, yo tuve un problema con esto de los temas, entonces me dieron dos cursos a la misma hora, creo que hubo un error con esto. Bueno, vamos con el diagnóstico. Para el diagnóstico, nosotros, a pesar de que el paciente ya nos ha dicho en la clínica, necesitamos hacer una buena anamnesis. Aquí estamos hablando de hacer una historia clínica completa. Vamos a preguntar dónde es el dolor. Dónde se encuentra el dolor de sueño, si cierta sobrecarga muscular brusca, si cierta contracción muscular mantenida, si está acostada. Vamos a preguntarle cómo está el dolor, entonces está realizando en el mundo, que sintió el primer dolor, qué actividades repetitivas realiza y con qué actividades intensifica este dolor. Entonces, eso es lo que vamos a preguntar. El dolor específico, el dolor local, vamos a presionar el músculo donde está doliendo. También vamos a hacer el
patrón de dolor referido provocado por la presión. Y bueno, si se encuentra activo, ¿no? Este dolor en otros familiares o en otras personas de la familia. Luego nos vamos a la palpación. Como les digo, aquí lo que vamos a hacer es palpar al músculo donde está doliendo. Aquí está la técnica de palpación. ¿Cómo palpamos? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que encontrar la zona. Primero vamos a palpar con un solo dedo. Palpamos y ya vamos a tener la zona donde está ocurriendo el dolor. Seguido a esto vamos a hacer un pinzamiento, así como estamos viendo con la mano, ¿no? Podemos hacerlo con el dedo medio índice y con el pulgar. Hacemos la palpación en pinza. Lo que tenemos que hacer es encontrar aquello que realmente esté presente y no lo que creemos que el paciente tiene, ¿no? O deseamos que estuviera presente. Tenemos que palparlo. Vamos con técnicas para el tratamiento, ¿no? Tenemos técnicas no invasivas y técnicas invasivas. Dentro de las técnicas no invasivas está la compresión isquémica, masaje profundo, ultrasonidos, electroestimulación y dentro de lo que son el tratamiento invasivo tenemos inyección de anestésico local, inyección de toxina botulínica que puede ayudar mucho. En esto se hace la inyección en la zona, de igual forma es local. También la punción seca, que es nuestro tema del día de hoy. Vamos con la intervención fisioterapéutica, donde podemos incluir electroterapia, ultrasonido, láser, se puede hacer masoterapia, se puede hacer compresas calientes, compresas frías y la punción seca para todo este tipo de dolor. Ahora vamos con la punción seca. ¿Qué es la punción seca? Bueno, consiste en el empleo del estímulo mecánico de una aguja como un agente físico para el tratamiento de lo que son estos dolores miofaciales. Y bueno, se usa el adjetivo seca para enfatizar el hecho de que no se emplea ningún agente químico u otra sustancia que podríamos incluir. Ya es solo la aguja. Mm, Recuerden que existen otras técnicas donde se insertan anestésicos locales, agua estéril, suelo salino, isotónico, antiinflamatorios no esteroideos o la toxina botulínica. En este caso, solo vamos a eh, poner lo que es la aguja en la zona de punto gatillo. Bueno, ¿cuál es el objetivo de la punción seca? Nos ayuda a desactivar. Nos ayuda a desactivar que estos síntomas locales y defectivos del punto gatillo. Entonces, en principio, la introducción, lo que vamos a hacer es introducir una aguja que va a dar un estímulo mecánico en el punto gatillo que provoca una respuesta estática involuntaria, que sería la contracción, que nos permite la relajación posterior de lo que es el músculo. Entonces desencadena un reflejo en el tejido que está contraído y va a estimular estos cambios bioquímicos que van a permitir que mejore la irrigación sanguínea, ¿no? Y por tanto, este tejido va a sanar. ¿Qué usamos de materiales? Las agujas estériles con guías de diferentes medidas, según la zona a tratar, guantes en ambas manos, alcohol y algodón. Recordemos que para la zona es importante que estamos tocando piel, estamos haciendo una inyección, estamos ingresando dentro de lo que es el cuerpo, por tanto tenemos que cuidarnos, por eso siempre se deben usar guantes. Segundo, usamos alcohol, esto es este alcohol con algodón para desinfectar la zona y luego de eso procedemos a lo que es la punción seca. Entonces, ¿cómo estamos haciendo aquí? Estamos con los dos deditos separando justamente la zona donde duele, como ese pinzamiento, pero en este caso con los dos dedos delimitamos y vamos con la aguja. ¿Qué tipos de punciones tenemos? Existe la punción superficial y la punción profunda. La punción superficial es una técnica Bailey donde la aguja la dejamos expuesta durante 15 minutos o
o se puede manipular buscando estímulos dolorosos. ¿Ya? Entonces lo podemos poner ahí y ahí lo dejamos unos 15 minutitos o podemos ir moviendo para encontrar dónde le duele. Luego, la punción profunda. Esta es una técnica de entrada y salida rápida de Hong Kong. Entonces, en este caso, la aguja no se encuentra en el músculo cuando se produce el espasmo. Entonces, también tenemos la técnica de estimulación intramuscular de Wu, donde la punción de músculos paravertebrales o periféricos acortados principalmente. Vamos a hacer la punción en estos músculos. Estamos ahora hablando de la seguridad de la punción seca desde su punto. Primero que nada hay que seleccionar bien al paciente, que sea primero un paciente que no le tema las agujas, porque si no va a ser muy dificultoso para nosotros porque se va a mover y esto puede producirle algún daño externo que no se quería. Vamos a ver algunos fundamentos de la aplicación, algunas consideraciones. Em, Tenemos que hacer la educación al paciente, tenemos que hacer el consentimiento informado, eso no se olvide. Y bueno, siempre le vamos a explicar, ¿no? Respecto al procedimiento que se va a realizar. Es importante también la higiene de manos, guantes estériles, la preparación de la piel del paciente y la eliminación de los desechos, es decir, de lo que hemos utilizado, ¿no? Y siempre limpiar la lesión por punción. Aquí estamos viendo, dentro de lo que es el dolor durante el tratamiento, molestias que atraviesan la piel y al funcionar el punto gatillo, ¿no? Em, Tenemos que tener en cuenta la técnica que vamos a realizar. Dentro de la palpación hacemos plana o en pinza, que igual ya lo hemos visto, ¿no? Eh, Puede ser similar a las agujetas, ¿no? Y frecuente al cabo de 1 o 2 días, incluso 3 a 4 días, tenemos que informar al paciente de la posibilidad de que pueda ocurrir un dolor tras el tratamiento, es decir, después del tratamiento. Vamos con los principios básicos de la técnica de punción seca. Primero que nada, como les digo, el consentimiento. Luego, colocación del paciente en la posición adecuada, dependiendo de la zona que vamos a hacer la punción. Tiene que ser lo más cómoda posible, tanto para el paciente como para nosotros. La higiene de las manos, siempre guantes, preparación de la piel. Esto lo podemos hacer con alcohol y torundas, ¿no? La aguja de punción seca debe ser estéril. Solo se debe tener contacto con el mango. Y bueno, tener siempre un contenedor de agujas para el desechamiento posterior. Para la palpación se debe hacer la palpación plana o en pinza. Y bueno, vamos a localizar la banda tensa y el punto gatillo. Vamos a hacer la elección de la técnica de punción seca que queramos y posteriormente siempre hemostasia, ver hemostasia. Material necesario, torundas de alcohol, ¿no? Torundas, alcohol, guantes estériles, un lugar para desechar las agujas. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, superficial. Se inserta la aguja justo sobre el punto gatillo a una profundidad de 5 hasta 10 milímetros. Fíjense, no es tan profundo, solo 5 o 10 milímetros como máximo. Y le vamos a dejar ahí hasta que se anule el signo del salto, es decir, ese signo del grito, ¿no? Que nos dice, ¿no? E inmediatamente 30 segundos o varios minutos llega a aparecer este signo del grito, donde vamos a ver que el músculo incluso llega a moverse un poquito, ¿ya? Y bueno, está indicada en áreas de riesgo, como pulmones y los grandes vasos. Esas son áreas de riesgo que hay que tener en cuenta. Y en relación a la profunda, bueno, se indica cuando los síntomas del punto causal o lo que viene a ser el acortamiento del músculo, la compresión de sus raíces nerviosas, esto puede ocurrir en el 10% de los pacientes, ¿no? Por la compresión en el caso del espondilitis o la hernia discal. Es más efectiva, aunque llega a ser más dolorosa que la superficial. Entonces, podemos usar la superficial en áreas de riesgo, como pulmones y grandes vasos, y la profunda ya en los diferentes lugares. Es más efectiva, como les digo, pero duele más.
Y aquí tenemos, ¿no? Ahí está la aguja de punción, que son agujas específicas, no es una jeringa normal, ¿no? Y ahí estamos viendo cómo hacemos, ¿no? Se está haciendo la técnica de pinzamiento y posteriormente ingresando a hacer la punción seca. Y aquí de igual forma, fíjense, ¿cómo encontramos? Ahí está el punto gatillo, ¿no? Aquí está la imagen bien representativa. Palpamos con un dedo, la palpación plana, más profunda, fíjense, y el paciente dice, me duele. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hacer el pinzamiento para tener ese puntito que es el punto gatillo, el lugar específico donde le está doliendo al paciente. Fíjense, estamos haciendo esto. No tenemos que hacerlo muy superficial porque no nos va a ayudar. Es mejor que lo hagan como la imagen A. Así pueden encontrar fácilmente el lugar. Luego, aquí vamos viendo las bandas del músculo. Fíjense, aquí tenemos las bandas del músculo y dónde se está haciendo la palpación, cómo se ve. De igual forma que en la imagen estamos haciendo la palpación en el músculo, ¿no? Vamos buscando el punto gatillo, vamos viendo tanto lateral y medial para encontrar el lugar exacto donde debemos hacer el pinzamiento. Fíjense, una vez que hemos encontrado los dos puntos, uno hemos marcado con el dedo medio y otro con el dedo índice, hacemos este espacio, hemos encontrado estos dos lugares donde puede estar el otro, nuestro lugar donde vamos a poder sujetar. Entonces ponemos los dedos en B y al medio hacemos la punción. Fíjense ahí cómo se realiza. De entrada es fácil de realizar, es barato, es de riesgo bajo, poco doloroso. Puede existir un posible dolor posterior a la punción, pero es leve, que puede durar unas horas. Y el resultado, bueno, va a haber una disminución inmediata del dolor de más del 20% y luego va a presentar una mejoría en los días siguientes. Si no hay alivio con la punción seca, con la punción seca superficial, podemos proceder a una punción seca profunda. Si la respuesta no es satisfactoria en unas 3 sesiones, tenemos que volver a explorar y seleccionar otro punto gatillo, puede que no hayamos dado justo en el punto gatillo. Entonces, si continuamos sin mejoría, hay que suspender el tratamiento. Una comparativa, aún no existen evidencias de una mayor efectividad de lo que es la infiltración con sustancias así con anestésicos, botox, frente a la punción seca. Es decir, ambos funcionan igual. Entonces no se sabe específicamente si tiene una gran efectividad tanto los anestésicos como el botox, sino más bien la punción seca, ¿sí? Entonces, ambas son efectivas en el tratamiento de lo que son los puntos gatillo, aunque muchos especialistas siempre van a preferir la punción seca. Algunas contraindicaciones, tenemos contraindicaciones tanto absolutas y relativas. Absolutas en caso de pelonefobia, alteraciones de la coagulación, porque sobre todo en caso de pacientes que le vamos a realizar la punción profunda, relativas, algunos pacientes con coagulopatía, su tratamiento anticoagulante, inmunosupresión, linfadenectomía, hipotiroidismo, alteraciones dérmicas, es decir, que tengan ya heridas, cicatrices, psoriasis, infecciones, que incluso podrían hacer que se contaminen más, ¿no? En diferentes zonas, entonces hay que tener en cuenta eso. Y tampoco se realiza la punción profunda en pacientes que estén cursando el primer trimestre de gestación. Aquí tenemos mecanismos y efectos de la punción. Bueno, existen diferentes estudios que hablan sobre la punción seca, es decir, la aplicación en los puntos superficiales a pacientes con fibromialgia, eh, que recordemos que es un diagnóstico de sensibilización central. Entonces demuestra que la punción seca de tan solo unos pocos no solamente reduce las apariencias nociceptivas precedentes de lo que es la punción, ¿no? De los puntos gatillos que se han tratado, sino también el dolor y la sensibilidad generalizada. Entonces, como ustedes pueden ver, se ha logrado mejorar y existen varios estudios que certifican lo de la punción seca ha ayudado a pacientes con esta desensibilización, como les decía, todo esto se debe a una sensibilización central que tiene el cuerpo y por estos puntos gatillo. Por tanto, se ha visto
que lo que es la punción seca ha ayudado mucho en la sensibilidad generalizada. Desde un punto de vista mecánico, podemos decir que la punción seca puede eliminar los comedos de una contracción y extender el conjunto de los sarcómedos contracturados, por tanto, reduce el solapamiento entre los filamentos de actina y música. Los puntos de la punción seca profunda también puede combinar con la rotación de la aguja, es decir, podemos hacer la punción y podemos rotarla. Después se deja la aguja en la localización hasta que tiene lugar la relajación de las fibras musculares. Y eso es lo que estamos logrando con la punción seca. Vamos con la punción seca de la fase. Bueno, algunas técnicas manuales pueden alterar las propiedades viscoelásticas o el comportamiento del tejido facial. Entonces, el hacer esta rotación de la aguja eh, causa que diversos haces de tejido, especialmente de colágeno, se adhieren a la aguja y crean un vínculo mecánico entre la aguja y el tejido. Entonces, una mayor rotación peritoneal, el hecho de que movamos la aguja, eh, eh, el hecho de girarla, por ejemplo, ayuda a los tejidos a tener una mejor dirección de la punción y crear una extensión mecánica de las capas del tejido conjuntivo intermuscular. Esto sobre todo en este tipo de zonas donde recuerden que son más tendones, ¿no? Vamos a la punción seca de tejido cicatrizal, que también nos ayuda en este tipo de tejidos, ¿no? Cuando ya ha cicatrizado. Bueno, lo que vamos a hacer con la punción seca es vamos a colocar la aguja directamente en cada adherencia, en cada lugar donde está existiendo, ¿no? Y vamos a rotar la aguja unidireccionalmente, lo máximo posible hasta el nivel de tolerancia de dolor del paciente. La rotación que hacemos de la aguja va a causar un estrés mecánico que puede ayudar a restaurar la movilidad y la flexibilidad de este tejido cicatrizal. Por tanto, reduce inmediatamente la hiperalgesia del paciente. Entonces, fíjense que sí podemos ayudar con estas agujas en la cicatrización de heridas, incluso a que no le duele. Recuerden que cuando se forma una cicatriz puede formarse adherencias persistentes por dentro. Entonces nosotros al ingresar la aguja y rotarla podemos ir eliminando estas adherencias y por tanto causar menos dolor al paciente. Igual, ¿no? Estas adherencias de tejido cicatrizal se pueden tratar de forma efectiva, ¿no? Como vamos a poner lo que es la aguja. A nivel de la tolerancia siempre del paciente y vamos a ir rotando, provocando este estrés mecánico. También nos sirve la punción seca para tendones. Entonces, en el caso de los tendones, podemos utilizar la aguja, ¿no? Una técnica en forma de bisel de la aguja. Aquí usamos el mini bisturí para seccionar o cortar el tendón afectado, ¿ya? Es diferente esta agujita que podemos utilizar para lo que es esta región de los tendones. Entonces, la penetración del tendón consiste en estas inserciones repetidas con una aguja sólida en el tendón anómalo, con el objetivo de convertir un proceso degenerativo en una condición inflamatoria aguda. Entonces, si fíjense cómo estamos poniendo las agujas, ¿no? Existen agujas especiales que pueden ayudar a seccionar, pero también se puede hacer con las agujas convencionales. No se preocupen por eso. Ahora, con las agujas lo que vamos a hacer es poner, pero vamos a poner varias agujas seguidas. Entonces, esto es lo que va a ayudar a lo que es la penetración del tendón, que lo estamos viendo ahí. Fíjense, estamos poniendo 3 agujas seguidas y podemos hacer eso o poner solo una aguja, pero es mejor poner varias en caso de los tendones para que haga efecto. Vamos con las técnicas de punción. Como les digo, la punción seca superficial y la punción seca profunda. La superficial cuando la aguja no llega al punto gatillo miofascial, la inclusión de la aguja se produce en el tejido celular subcutáneo. Fíjense, estamos con la imagen 1. En la primera imagen
la aguja no ha llegado al punto gatillo, es decir, no hemos llegado a músculo, solo hemos ingresado hasta tejido celular subcutáneo. En lo que es la punción seca profunda, sí tenemos que llegar al punto gatillo muscular. Estamos atravesando lo que es músculo. También tenemos eh, a la hora de introducir la aguja, se puede realizar de dos maneras. Uno que es punción plana, otra que es punción en pinza. La punción plana, vamos a ver que la mano no dominante es la encargada de quitar la tensión de la piel, ¿no? Ahí fíjense cómo lo está sujetando con los dedos que quedan a los lados del punto de inserción y aumenta la profundidad. La otra mano dominante será con la que insertemos la aguja. En relación a la punción en pinza, lo hacemos con el dedo pulgar e índice, vamos a hacer una pinza, ¿no? Con la mano no dominante siempre y con la mano dominante metemos la aguja, no hacemos la punción. Entonces llegaremos la aguja hacia el dedo que queda en la dirección contraria. De manera podremos sentir si la dirección de la punción es adecuada y así le damos seguridad a la. Existen varias formas de abordar aquí el conocimiento. Estas técnicas son las más conocidas de entrada y salida. También tenemos la técnica de Hunt, la técnica de Baldry y la técnica de estimulación muscular de Bohr. Entonces, puede que haya habido alguna variación de técnicas y ustedes también lo van a estar leyendo en algunos artículos, en algunos otros libros. Existe una variación en las técnicas, pero ustedes pueden realizar las técnicas que más les favorezcan. La respuesta del espasmo local se entiende como esta breve y repentina contracción de una banda tensa del punto gatillo con la inserción de la aguja, al cual nos va a sugerir un reflejo espinal relacionado con la sensibilidad de lo que es la placa motora disfuncional. Por tanto, esto es lo que nos produce una relajación del músculo. Vamos con las agujas y tejido conjuntivo. Las agujas de acupuntura son bien finas y filiformes y son las que se utilizan tanto en lo que es acupuntura como en punción seca. Entonces son estas agujas que les pueden conseguir y pueden trabajar con ellas. Una característica importante de las agujas de acupuntura es que son de un pequeño diámetro, por tanto facilitan de una forma específica la interacción entre la propia aguja y el tejido conjuntivo. Cuando se lleva a cabo esta rotación de las agujas de la acupuntura, los axes de colágeno se van a adherir a la aguja. Recuerden, es un metal, ¿no? Por tanto, se van a adherir a la aguja lo que son los axes de colágeno. Y el hecho de que nosotros hagamos un rote alrededor va a crear un pequeño ovillo o remolino eh, de colágeno en la vecindad inmediata de la aguja, es decir, se va a formar ahí como un remolino. Una vez que se establece el vínculo entre lo que es la aguja y el tejido, cualquier movimiento de la aguja, de rotación, entrada, salida, Doctora, el tiro de dirección del movimiento de la aguja dolerá menos. doctora Jenny, doctora, ¿Sí? no sé si será posible que se acerque más al micrófono, se le escucha muy bajito. Espérate, ¿eres escuchando? Se escucha un poquito mejor. Perdón, a ver, vamos. Entonces vamos con la efectividad terapéutica de la función. Es imprescindible, ¿no? El profundo conocimiento de la anatomía, se han podido visualizar todas las técnicas, cómo se realizan, y es muy importante que podamos dominar la anatomía, ¿no? Sobre todo en la identificación preparatoria, así como la habilidad para identificar un punto gatillo. También el hecho de hacer la punción seca requiere una precisión, es decir, no podemos irnos a un vaso sanguíneo, sobre todo vasos sanguíneos grandes. Hay que tener mucho cuidado
no lesionar vasos. Por eso se les sugiere que primero hagan una punción seca superficial y después ya la profunda cuando ya agarren un poco más de confianza. Además que existen algunos equipos con los cuales se puede practicar y así también van viendo a qué nivel deben ingresar la aguja. Existen varios artículos publicados donde nos dicen la fiabilidad en el hallazgo de lo que son los puntos gatillo y nos ayudan mucho la formación y la experiencia de cada médico. Algunas consideraciones de seguridad. Bueno, recordemos que tenemos que tener higiene de manos, uso de guantes, hacer la preparación de la piel del paciente, la eliminación de la aguja y de los desechos médicos en el envase adecuado. Y bueno, hay que tratar de evitar una lesión por punción. Vamos con otras consideraciones de seguridad, como les decía, la higiene de manos. Vamos con algunas contraindicaciones. Pacientes, por ejemplo, con fobia a las agujas, está contraindicado. Esa es la principal contraindicación, puesto que si no quieren ese tipo de procedimiento, esto puede ser hasta psicológico, ¿no? Y le puede causar mayor dolor. Pacientes que rechazan el procedimiento por un temor o por creencias que puedan tener, pacientes que no puedan otorgar su consentimiento debido a problemas de comunicación o que tengan algún problema cognitivo o factores que tengan que ver con la edad, de igual forma no está contraindicado. También en la existencia de una emergencia médica o de una enfermedad o problema médico agudo que tenga el paciente. Y bueno, la punción de una zona anatómica o de un miembro con linfedema debido a aquello puede incrementar el riesgo de una infección o celulitis, además de que dificultaría el tratamiento de la infección en el caso de que se produjera. Entonces, la punción seca se considera inadecuada debido a cualquier otra razón que podría estar en esta lista. No tener en cuenta, sobre todo, ¿no? Eh, las características que tiene nuestro paciente, ¿no? Que decida, que piense, que se detenga a pensar en el procedimiento y bueno, nosotros ya les hemos explicado todo. Entonces, si una vez hecho el diagnóstico, le hemos explicado, el paciente está de acuerdo, firma su consentimiento informado, podemos proceder con la punción seca. Algunas contraindicaciones relativas. En caso de tendencia patológica a la hemorragia, compromiso del sistema inmunitario, enfermedad vascular, diabetes, embarazo, en niños, por ejemplo, de igual forma, hay que tratar de no hacerlo. Pacientes debilitados, pacientes con epilepsia, estado psicológico, pacientes con alergias, pacientes que reciben algún tipo de medicamento, pacientes inestables por cualquier otra razón. Vamos con la educación y consentimiento informado. Aquí vamos a hacer la explicación siempre de las indicaciones y del objetivo del tratamiento que vamos a realizar. Hacemos la explicación breve del mecanismo de funcionamiento de los métodos de la punción seca que vamos seleccionando. Explicamos el procedimiento de manera que el paciente lo comprenda, a explicar el riesgo del tratamiento. También tenemos que informarle, sí, informarle al paciente sobre algunas molestias tras el tratamiento, entonces le vamos a explicar y estos pueden ocurrir de igual forma. Es necesario ofrecer al paciente la oportunidad de que realice preguntas, los pacientes menores de 18 años de edad también, y deben otorgar su consentimiento informado todos estos pacientes. Una vez hecha la explicación. Vamos con la educación respecto al procedimiento. Al paciente se le solicita que ofrezca información y se comunique con el clínico durante el tratamiento, es decir, el paciente ya tiene un diagnóstico médico y bueno, tiene que informarse tanto con su médico y con nosotros en el momento de realizarse algún otro procedimiento extra. Por tanto, es algo importante que tenemos que recalcar, que tenemos que trabajar con el médico a cargo del paciente
Se le pide que permanezca quieto durante el procedimiento, debe ser consciente de que puede interrumpir el tratamiento en cualquier momento, es decir, no es necesario que se cumpla todo el esquema, si es que no le gustó la primera vez o no está de acuerdo, puede dejarlo. En los tratamientos, el paciente debe ser consciente de la respuesta del espasmo local que se va a producir. Cuando se aplica una técnica de punción estática, en la que se mantiene de una forma fija la aguja en el músculo durante cierto periodo de tiempo, el paciente debe saber que no tiene que moverse, porque si se mueve esto puede ingresar más a profundidad, o puede irse a la superficie superficial, entonces esto puede hacer que la técnica ya no funcione. Y bueno, aquí está la aplicación práctica. En el paciente debe ser colocado de manera que nos facilite la punción. El paciente puede ser de cúbito supino, de cúbito prono. Tiene que estar en una posición en la que nos ayude y también se sienta cómodo. Los padres y tutores de los niños o cualquier otra persona que pueda acompañar al paciente también se deben sentir cómodos durante el procedimiento de la punción. Y la palpación, como decía, podemos hacer la palpación plana y luego la palpación en pinza. La fase post-tratamiento hay que comprimir de manera inmediata el músculo y la zona que hemos tratado con agujas, ya inmediatamente después de haber retirado la aguja para conseguir la hemostasia al cabo de 30 segundos o del tiempo necesario para que se interrumpa el sangrado. Entonces, cuando hay sangre en la piel debe ser limpiada con un algodón impregnado de alcohol que después se debe ser eliminado, ¿no? Hay que tratar cualquier posible reacción adversa que podría sufrir el paciente. También se puede hacer la estimulación eléctrica con lo que son las agujas, con lo que es la electroterapia. Esto se puede llevar a cabo con el uso de estas agujas con filamento sólido para el tratamiento del dolor. Y bueno, en la acupuntura se hace la aplicación de estas corrientes eléctricas a través de las agujas y se ha denominado electroacupuntura. Entonces también podemos trabajar con estas para ayudarnos en diferentes zonas. Pero para ello también es necesario la observación de todas las contraindicaciones y precauciones correspondientes que tienen que ver con la punción seca, ¿no? Utilizar dispositivos en función de las recomendaciones de los fabricantes, utilizar agujas metálicas con mango y estéril y en un solo uso, es decir, que se use para cada paciente y eso sea desechado, y aplicar la pinza del dispositivo de electroterapia en su mango o directamente en la parte media de una aguja limpia. No conectar las pinzas eléctricas o las agujas contaminadas, hay que tener en cuenta estos apuntes, la fecha de terapia, ¿no? Algunos parámetros de aplicación, aquí lo estamos viendo, ¿no? Con esto de que es la electropuntura, cómo se deben ir colocando estas agujitas, ¿no? Podemos ir al punto gatillo, como en este caso, podemos ponerlo cerca del punto gatillo o directamente en el punto gatillo. Existe contraindicaciones absolutas y relativas, por ejemplo, que no se sienten cómodos o que experimentan fobia a alguna estimulación eléctrica, de la luz solar, dispositivos eléctricos utilizados para capaces y estimuladores de la mente, eso es lo que es una necesidad Doctora, no se le escucha nada. puede el triángulo anterior del cuello, el suelo parietal, el nervio vago, el nervio raíces de cuenta, hay que tener en Doctora, cuenta, cuidado, en lo que es el cuello, las áreas de denervación sensitiva y un doctora paciente que está Jenny, epilético. Y bueno, no se le, aquí voy no se le dejándoles algunas escucha ideas bien. de cómo hacemos la punción en diferentes regiones. Puede ser tanto en músculos faciales, como también podemos hacerlo en músculos del cuello, principalmente hacemos un trapecio, algunos músculos en la cara, en aquellos pacientes, por ejemplo, que hayan sufrido de una parálisis facial y estén con una contractura, entonces podemos ayudar a relajar el músculo con la punción seca. De igual forma en la región posterior del cuello, en lo que es la espalda, el hombro y de igual forma aquí en lo que es el hombro, en la región anterior, en lo que es la región axilar, lo que es la rodilla y lo que es la parte media del tórax.
Y de igual forma estamos poniendo lo que es en el brazo, ¿no? En el antebrazo. Bueno, ahí se los voy dejando para que ustedes puedan revisar cómo se pone, ¿no? Lo que es la punción seca, la agujita, en los puntos, diferentes puntos gatillos que existen. Siempre nos tenemos que ayudar con la mano no dominante para la sujeción de esta zona y con la mano dominante ponemos o insertamos la aguja. Aquí les dejo un mapa donde se pueden hacer la inserción de estos puntos gatillos más conocidos. Y bueno, eso vendría a ser todo con respecto al curso del día de hoy. Espero que estén entendido. Si tienen dudas, preguntas, por favor, házmelas conocer por la bandeja de mensajes. Bueno, veo que no hay dudas, preguntas. Una vez más, García, un saludo desde La Paz, Bolivia. Que tengan muy buenas noches.